¿Qué tal, Daniel? Muy bien, Daniel. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, muy bien. Me alegro. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar presentes hoy en estas terceras jornadas de investigación en agronomía, agroindustria, cenología y alimentos que organiza la Unidad de Vinculación Académica del mismo nombre del Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Esta es una actividad paralela, es un diálogo con expertos de las muchas otras actividades que hay en las jornadas en estos 2 días, el día hoy jueves y mañana viernes. Me toca tener el honor de ser la presentadora del doctor Miranda, del doctor Coria. Dije Miranda porque está nuestro rector y coordinador de la UBA, Daniel Miranda, que quería mencionarlo también, y los dos son Daniel. Bienvenido, profesor médico Daniel Miranda. Él coordina esta unidad de vinculación y tiene la coordinación general de las jornadas. Le doy la bienvenida a mis compañeros moderadores también del equipo organizador, del equipo ejecutivo, y por supuesto la bienvenida a nuestro doctor Daniel Coria, que hoy va a disertar. Él es licenciado en Química Industrial por la Universidad Católica Argentina, es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, es especialista en recuperación de suelos contaminados por la Universidad Politécnica de Cataluña, en España, y es magíster en Gestión Ambiental de la Empresa y Energías Renovables por la Universidad de Alcalá de Henares del grupo IOE España. El doctor Daniel Coria dirige el posgrado de especialización en gestión ambiental de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, la UCEL de Rosario. Esta universidad también es miembro de esta unidad de vinculación y es también un miembro organizador de estas jornadas. El doctor Daniel Coria se desempeña actualmente en esta universidad como vicerrector académico, y fue rector en el ciclo de 2015 a 2019 y fue decano de la Facultad de Química de esta universidad de 2008 a 2015. El doctor Daniel Coria es investigador y docente universitario en asignaturas de grado y posgrado, dicta cursos de capacitación y conferencias vinculadas con su especialidad. Nosotros hemos tenido el placer de organizar unos cursos juntos con Daniel, y realmente la respuesta del público en remediación de suelos, en sostenibilidad, en ambiente, ha sido excelente por la calidad de sus presentaciones. Así que bienvenido, Daniel, te dejo la palabra. Muchas gracias, Lisette. Bien, vamos ¿Me entonces. escuchan bien? Sí. Perfecto.
¿Escuchamos Bueno, bien? Y la dinámica entonces sería que el doctor comienza su presentación y ustedes nos van haciendo las preguntas en el chat a medida que va sucediendo la presentación para que él las pueda ir respondiendo en el momento y no esperar al final, porque a veces se pierde el hilo del... A veces uno se queda con una pregunta y ya para cuando espera, cree que la pregunta no es pertinente, entonces mejor hacerlas en el momento. Así que las vamos a ir leyendo y el doctor las va a ir respondiendo. Daniel, ¿te parece bien? me parece perfecto. Gracias, Lisette, gracias a todos los presentes. Y la idea es que podamos hablar un rato sobre un tema de mucha actualidad hoy y en el cual, bueno, trabajo hace muchos años, que es el desarrollo sostenible. Y a los efectos de hacerlo más dinámico, pediría a Lisette si por favor podés colocar el PowerPoint y Muy avanzamos. Bien, comenzamos. entonces, ¿por qué es pertinente este tema dentro de estas terceras jornadas? Porque justamente la UBA de Agronomía, Agroindustrias, Ecología y Alimentos tiene una relación directa con lo que es el desarrollo sostenible, en particular en nuestro país, en el cual mucha producción, digamos, está absolutamente dirigida hacia unos pocos cultivos. Esto ha traído innumerables dificultades y la idea es que podamos ver cuáles son los desafíos que hoy tiene el desarrollo sostenible, principalmente en nuestro país, y también sobre el final, cómo se encaran estos desafíos en otras geografías que han avanzado mucho más que nuestro país en este tema y que sirve a modo de comparación. La próxima, por favor. Bien, ¿qué entendemos por desarrollo sostenible? Bueno, este concepto se genera durante los años 80, sobre todo a partir del informe Brundtland de 1987, y el desarrollo sostenible es aquel tipo de desarrollo económico que se genera conservando y protegiendo el ambiente y considerando las limitaciones de la naturaleza y los recursos renovables y no renovables. Es decir, poder utilizar los recursos, pero pensando que estos mismos puedan ser utilizados por las próximas generaciones. La próxima. Este tipo de desarrollo requiere, digamos, una concientización muy importante en lo que hace digamos, a los recursos naturales y lo que también exige son diferentes tomas de responsabilidades y compromisos desde lo económico, desde lo ambiental y cambiar muchos patrones de consumo que actualmente la sociedad a nivel global tiene, en el cual, digamos, se ven reflejados en buena medida en los ODS, ¿no? Los Objetivos del Desarrollo Sostenible para el 2030. La próxima. Es un cambio de perspectiva este desarrollo sostenible, pensando en cambio de los usos que normalmente hemos tomado como términos cuantitativos para el desarrollo de la economía, pensar en un desarrollo de tipo cualitativo que exprese las relaciones que hay entre los aspectos económicos, políticos y ambientales, sobre todo en un marco institucional que sea participativo. No existe la posibilidad de un desarrollo sostenible si no hay participación de toda la sociedad. Esto está claro y por eso es que es tan importante la involucración en la misma. Sí, la próxima. Estas preocupaciones ambientales se deben incluir en los cálculos económicos que se hacen a la hora de hacer producción, en particular teniendo en cuenta que si bien hasta hace un tiempo parecía antagónico el hecho de incorporar las preocupaciones ambientales con las económicas, se ha visto
claramente que conservar el ambiente también es una excelente forma de obtener mayores beneficios, pero sobre todo, beneficios económicos me refiero, pero sobre todo el poder preservar estos recursos para las futuras generaciones. Está claro, y parto desde ese principio, que nuestra generación es, digamos, la antecesora de las próximas, y nosotros debemos, como mínimo, dejarle a las próximas generaciones el mundo tal cual lo recibimos. Eso hoy parece bastante complejo, pero es fundamental que encaremos ese cambio. Sí, la próxima. Bien, digamos, estos conceptos se empezaron a desarrollar en la cumbre de Río de Janeiro del 92, donde este tipo de desarrollo, que queda claro que son sinónimos, los términos sostenible y sustentable, a veces se ha usado de una forma o de otra, pero estamos hablando de la misma cuestión. Por supuesto que lo que se plantea es la posibilidad de reducir la producción y el consumo de aquellas producciones que no sean sostenibles desde una perspectiva ambiental. La próxima. Esto se ve reflejado, como decía antes, en los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que van del 1 al 17. En algunos casos hay mayor desarrollo a nivel internacional que en otros. Uno que siempre me parece importantísimo reflejar es, por supuesto, el del hambre cero, el de la educación de calidad, porque estamos en un ámbito universitario, y el 12, que es la producción y consumo responsable. Mucho de lo que vamos a ver a continuación tiene mucho que ver con el ODS 12, porque tanto la producción, que debe ser encarada de forma de consumir la menor cantidad de materia prima y el menor consumo energético, debe estar acompañado de un consumo responsable a los efectos de evitar derroches por un lado. Sabemos que en buena medida, por ejemplo, parte de la producción de alimentos se estima en un tercio, se desperdicia, y que ese consumo esté más orientado, y eso es una de las cuestiones que se habla hoy en todo el mundo, hacia el consumo de productos que sean de la región donde se producen, donde esta situación no solamente abarata costos, sino que también reduce la emisión de gases de efecto invernadero producidos evidentemente por el transporte de estas sustancias. Por lo tanto, digamos, es muy útil que hablemos de estos temas en este marco particular de estas jornadas. ¿A qué hablamos cuando hablamos de factores que afectan el desarrollo sostenible? Vamos a ver algunos de ellos. Uno de los más importantes, el cambio climático, sin lugar a dudas, que ya está instalado, de que se habla desde hace tiempo, pero sus efectos están siendo vistos hoy con gran importancia, se han visto en forma dramática, y se supone, y eso es lo que dicen todos los estudios, es que se verán reforzados en el corto plazo. Sequías pronunciadas, importantes inundaciones, grandes eventos climáticos que producen un sinnúmero de destrucción, como, digamos, huracanes, terremotos, etc. Bueno, esta situación, digamos, atribuible a un cambio en el clima, se produce fundamentalmente, en la próxima, por la emisión de gases de efecto invernadero. Este cambio climático produce actualmente severas inundaciones, por ejemplo, en distintos lugares del mundo, profundas sequías como las que estamos atravesando en nuestra propia región, sobre todo en el sur de Brasil y nordeste de Argentina, y que evidentemente todos los estudios apuntan a que ya hemos superado 1,5 grados
de temperatura a nivel de la corteza terrestre con referencia a la que había en la época de la Revolución Industrial y lamentablemente los pronósticos son que va a llegar por lo menos a 2 grados, lo cual es, digamos, desde el punto de vista de la producción de alimentos, por ejemplo, altamente preocupante. La próxima. Bien, evidentemente el cambio climático produce la destrucción de todo el ecosistema tal cual como lo conocemos, y evidentemente la responsabilidad de evitar este cambio dramático está absolutamente vinculado a acciones antrópicas, con lo cual estamos en una, creo yo, la última oportunidad que tenemos para que esto no avance, y para poder hacerlo debemos cambiar en mucho nuestras formas de producción, nuestras formas de transporte, el ritmo de vida cotidiana y, por supuesto, que el cuidado de los recursos naturales. La próxima. Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan el desarrollo sostenible? Bien, dentro de lo que es cambio climático, el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, sin lugar a duda, que se produce por varias fuentes, como la quema de combustibles fósiles, el incremento de la ganadería, la agricultura intensiva. Acá, digamos, estos gases de efecto invernadero son fundamentalmente, bueno, el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y otro tipo, los compuestos orgánicos volátiles, los COPS, y otro tipo de compuestos que también tienen respecto al dióxido de carbono, que se lo toma como referencia con valor 1, el resto tiene valores más altos que 1, lo que pasa es que cuando se expresan las emisiones, se llevan a dióxido de carbono por ser el más abundante y para poder tener un panorama de transformación de nuestras, digamos, de nuestra atmósfera en base a estas emisiones. Por ejemplo, en el caso del metano, sabemos, tiene, digamos, 23 veces más grave su efecto invernadero que el dióxido de carbono, pero la producción, digamos, de metano es a nivel mundial menor que la de dióxido de carbono. Esto también influye, por ejemplo, en la importancia que tiene la ganadería, ¿no?, en lo que es la emisión de metano, sobre todo bovinos, donde hay una importantísima emisión de metano a través de los bovinos, producto de su metabolismo. También, por supuesto, la quema de combustibles fósiles evidentemente genera dióxido de carbono. En muchos países del mundo se está yendo hacia una economía de carbono cero. Lamentablemente, en estos días se ha aprobado a nivel nacional una ley en la cual se baja la incorporación de biocombustibles a los combustibles fósiles, pasándose de 10% a 5%, con lo cual, por supuesto, se van a incrementar la emisión de gases de efecto invernadero. Esto es una cuestión de alta preocupación. Otro de los problemas serios que tenemos a nivel país y mundial, pero a nivel país me voy a referenciar, es la deforestación. No tenemos conciencia de que cuando se eliminan árboles de un determinado terreno, sobre todo para lo que hace agricultura intensiva, esa deforestación reduce el secuestro de dióxido de carbono y por supuesto que esto trae mayor efecto invernadero. En muchos casos, cuando se hace una reforestación, no se hace con las especies que originalmente estaban y por supuesto esto no es lo aconsejable. El hecho de la contaminación por agroquímicos está claro. Sabemos que los agroquímicos hay que usarlos en la medida en que esto, digamos, beneficia la producción mundial de alimentos, pero hay que tener mucho cuidado en la forma como se hace,
qué tipo de agroquímicos se utilizan. Por supuesto, siempre se recomiendan los de franja verde y azul. Y esta contaminación por agroquímicos se ha extendido sobre todo en nuestro país con el monocultivo de soja, o prácticamente monocultivo de soja, con el uso del glifosato. Con respecto al consumismo, digamos, las sociedades más opulentas del mundo hacen un consumo que está fuera de lo que debemos y podemos extraer del planeta como producción. Este elevado consumismo lo que hace es dos problemas. Primero, el alto consumo de alimentos y de otros productos que de alguna forma deterioran nuestros recursos naturales, y la otra cuestión es que se produce una gran cantidad de residuos, y estos residuos deben ser tratados como corresponde. Por supuesto, aumentando los costos, ¿no es cierto? Además, las empresas generadoras de estos productos nunca se hacen cargo de los envases o de los containers en los cuales estos productos se venden. La degradación de los ecosistemas naturales está muy claro. Digamos, hay en nuestro propio país una importantísima degradación de estos sistemas. Pensemos en el norte del país, donde se han eliminado muchísimos bosques para el cultivo de soja, y en otros lugares del mundo, en toda Latinoamérica, este tema es bastante común, y incluso en la Amazonía, ¿no? Donde se han eliminado gran cantidad de la foresta para el cultivo, para lo que es la crianza de bovinos. La sobreexplotación de recursos naturales, está claro que estamos trabajando a un nivel de extracción de recursos naturales que no es sostenible. Es decir, la tasa de obtención de recursos naturales sobrepasa muchísimo aquellas en las cuales la capacidad de recuperación de nuestro planeta permite. La próxima. ¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático? Bueno, pérdida de biodiversidad, está claro. Digamos, se han eliminado miles de especies producto del uso de agroquímicos en forma errónea. También, por ejemplo, la quema de humedales en zonas de islas. Aquí enfrente de mi ciudad de Rosario existe muchas islas que han sido absolutamente quemadas para poder incorporar cultivo de soja o para crianza de animales. El derretimiento de glaciares, grave problema en la medida en que estos glaciares son los que alimentan después las aguas que caen hacia el pie de la montaña, y que permiten la subsistencia de muchas economías de manutención que sin esa agua evidentemente no pueden prosperar. Los fenómenos climáticos extremos lo vemos cotidianamente. No es que no haya habido antes, ahora ha aumentado la frecuencia, y esto es producto del cambio climático. La acidificación de océanos, por supuesto, se debe a la incorporación del dióxido de carbono dentro de las aguas y evidentemente del agua de océano, y los cambios en los hábitats. Sí, me decía Lisette, ¿hay una pregunta? Sí, una pregunta que hago yo, Daniel, que te está escuchando. Bien, bien. Entonces, bien. los movimientos sociales que se refieren a la ganadería como altamente contaminante, muy actuales, ¿se refieren a la emisión de gas metano que proviene de los bovinos o también a algo más que la ganadería hace para contaminar? No, digamos, hay varios factores. El principal, desde el punto de vista ambiental, es la emisión de metano, que es uno digamos, de los factores de mayor generación de gases de efecto invernadero, pero no es el único. Por supuesto, digamos, lo que es la ganadería intensiva, lo que es
el tema de los feedlot, donde hay una importantísima cantidad digamos, de contaminación de aguas subterráneas, producto de la aglomeración de animales en un espacio muy reducido. Esto fundamentalmente tiene que ver con la incorporación de nitratos y nitritos en aguas subterráneas. Por lo tanto, digamos, hay varios factores, pero uno de los principales de la ganadería intensiva es la destrucción de los hábitats naturales, por ejemplo, bosques, para la incorporación de crianza de animales. Eso se ve muchísimo en el Amazonas. Y ahí es donde el hecho de generar alimento como carne está destruyendo el ecosistema en el lugar donde estos animales son criados. Bien. Muchas gracias, clarísimo. Gracias. No, por favor, la próxima. Bien, el cambio climático de hecho afecta a muchísimas millones de personas y genera grandes pérdidas sin lugar a duda. El tema es que estamos en un punto en el cual si no hay una acción muy rápida, ya el impacto va a ser irreversible. La comunidad científica hoy entiende que el impacto del cambio climático todavía estamos a tiempo de darle una solución. Pero en la naturaleza, si se llega al punto de quiebre, por más que avancemos en este tema en el futuro, no podríamos volver atrás. Por eso es que el mensaje hoy es tomemos conciencia porque estamos en los últimos tiempos de permiso, digamos, para poder cambiar esta tendencia. ¿Sí? La próxima. Bueno, evidentemente, digamos, algunos de los efectos que produce el cambio climático, ¿no es cierto?, el aumento del nivel del mar. Pensemos que 1/3 de la población mundial vive en ciudades que están sobre la costa del mar. Por lo tanto, cualquier elevación del nivel del mar va a ser gravísimo a los efectos de provocar inundaciones en estas ciudades y por supuesto, su destrucción. La escasez de agua y de alimentos es porque estamos contaminando aguas dulces que se requieren para consumo de la población y evidentemente no es solamente el agua superficial la que se está contaminando, sino también la subterránea. No nos olvidemos que en Argentina el 60% de la población consume agua subterránea, de alguna manera. Con lo cual, es un recurso que hay que controlar, pero absolutamente, porque la contaminación, sobre todo por nitratos, nitritos y otro tipo de compuestos orgánicos e inorgánicos, genera una contaminación que después es muy difícil de revertir en agua subterránea. También provoca incendios forestales, sin ninguna duda, la elevación de temperatura, lo estamos viendo, ¿no es cierto? Por supuesto que la mayor contaminación también, es decir, el aire se contamina por la emisión de los gases de efecto invernadero. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Hay muchos lugares, ciudades de Argentina, que están ubicadas sobre, digamos, un terreno plano. Allí, estas ciudades son barridas por los 4 vientos, con lo cual el aumento de concentración de la contaminación del aire no es tan grave porque están barridos, pero en ciudades que están rodeadas de montañas o que tienen obstáculos naturales que impiden el movimiento de los vientos, ahí es donde se concentra más la contaminación y los ejemplos típicos son Santiago en Chile y el DF en México, ¿no? Que están construidos lugares donde no se barren los vientos. Bien, las consecuencias, otras consecuencias del cambio climático, la elevación de la temperatura promedio, la desertificación. Argentina sufre actualmente y desde hace tiempo ya un marcado avance de desertificación. Se entiende del orden de 600.000 hectáreas por año, grandes inundaciones,
Los cambios en la frontera agrícola está claro, digamos, la frontera agrícola en nuestro país se ha extendido hacia el norte y eso significa también que la gente que vivía en otros lugares que hoy empiezan a dejar de ser utilizados para la tarea agrícola, van dejando esos lugares y cambiando permanentemente de ubicación geográfica. Y por supuesto los eventos meteorológicos extremos contra los que se puede hacer muy poco, salvo estar prevenido, conocer cuáles son sus efectos y actuar en consecuencia. La próxima. ¿Qué es lo que hacen distintos países para enfrentar las consecuencias del cambio climático? No lo que hacen para evitarlo, sino las consecuencias. Concientización de la población, esto es evidente. Nuestra población a nivel país todavía está lejos de estar concientizada en este tema porque las preocupaciones cotidianas son de otro tipo, pero debería incorporarse dentro de las preocupaciones más acuciantes. La adaptación, realizar obras que permitan reducir el cambio climático. Obras de adaptación, por ejemplo, supone el tema de las próximas inundaciones, tener la precaución de poder, digamos, construir salvaguardas que permitan que las ciudades no se impacten por las inundaciones. Aquí en nuestra provincia tenemos muy vivo el recuerdo del año 2003, cuando se inundó gran parte de la ciudad de Santa Fe. Por supuesto, el tema de la remediación, una vez que ya está producido el problema, la remediación, que es tratar de recomponer la situación a como estaba antes del impacto, ¿sí? Esto, por supuesto, tiene dos problemas. Uno es el alto costo, y el segundo, está muy claro que nunca se puede llegar al estado anterior. Se trata de llegar, pero nunca se puede llegar exactamente al momento en el que estaba el ecosistema previo a su impactación por factores climáticos. La próxima. Bien, en nuestro país no se está trabajando en este tema, eso está claro. Sí se hace divulgación a través de las ONGs para concientización, pero es muy poco lo que se hace a nivel del Estado, y evidentemente no nos estamos preparando para este cambio. Evidentemente vamos a sufrir esas consecuencias, sin ninguna duda, en la medida que no se cambie la orientación. La próxima. Uno de los problemas, por supuesto, más serios y que ya hemos tenido muchas demostraciones, son la deforestación. Estas imágenes son de Salta, del año 2018, donde el río Pilcomayo se desborda por la cantidad de lluvias y, por supuesto, porque no estaban los árboles que antes retenían con sus raíces la humedad, y hoy por hoy, al haber sido talados para distintos tipos de usos, evidentemente el río no encuentra más que salir de su cauce y, por supuesto, impacta sobre las poblaciones cercanas y sobre las obras de infraestructura, por supuesto. La próxima. Lo que hablaba antes de la desertificación, es notable en nuestro país, cómo ha ido avanzando, y evidentemente esta desertificación tiene causas que son naturales y otras son antrópicas. ¿Podemos trabajar sobre las antrópicas? Sí, evitando, por ejemplo, el tema del monocultivo, evitando distintos tipos de procesos que hacen que el suelo vaya perdiendo su carga de carbono. En la zona núcleo de nuestro país ya se verifica una importante reducción de carbono en el suelo, y eso es evidente que se debe a el monocultivo y a que se produce más de una cosecha por año con una extracción de estos nutrientes muy elevada, y esto lleva
necesariamente en el corto y mediano plazo a desertificación. La próxima. Bueno, el impacto ambiental de los fertilizantes, o digamos, no me voy a extender demasiado en esto, hay una importante toxicidad en suelo y agua generada por los fertilizantes. Una de las consecuencias más importantes del uso de fertilizantes con fósforo es la eutrofización de cuerpos de agua, notable, por ejemplo, en el lago San Roque, en Córdoba, donde en la incorporación de fósforo proveniente de distintos tipos de productos que usamos, por ejemplo, detergentes, lo que genera es el incremento de algas que cubren toda la superficie e impiden del agua e impiden la incorporación de los rayos solares sobre el interior de las aguas, por supuesto produciendo la muerte de la fauna ictícola. Y otro tipo de productos, sí, está bien, Lisette, está bien. Otro tipo de productos que se utilizan también para hacer preservación, por ejemplo, digamos lo que vemos en pantalla, que preservan las cosechas, pero que evidentemente generan algún tipo de desnaturalización en el producto final y que evidentemente cuando se compara con el producto sin ese tipo de conservantes, evidentemente la diferencia es notable. Sí. Hay una pregunta. Ay, no podía activar el micrófono. Bueno, Margarita, muchas gracias por la pregunta. Si querés hacerla vos, podés abrir tu micrófono, Margarita. Bueno, muchas gracias, Lisette. Doctor Coria, tengo una inquietud pues que me desborda y me parece que los que generan estas grandes presiones para explotar los recursos naturales en las poblaciones más vulnerables se hace como, ¿cómo decirlo? O sea, solo es política y discurso, pero esas poblaciones vulnerables siguen desprotegidas y son quienes sufren más las consecuencias de las deforestaciones, ¿cierto? Tengo un caso pues de una persona conocida en Andagalá, Catamarca, que ya no tiene agua de riego para sus nogales porque establecieron una de gobierno y de Estado pues que proteja a estas poblaciones. Pues, lamentablemente se cortó. Enfrentar a esas potencias? Se me cortó el sonido en el momento que usted estaba hablando. ¿Me lo puede repetir, por favor? En la última parte de la pregunta, Margarita, se cortó el sonido. Dijiste que no tenía agua para sus nogales. Hasta ahí escuché. Claro, o sea, por ejemplo, el caso de... Bien, cierto. Entonces, hay una carencia de gobierno o del poder del Estado, ¿cierto? Que no cubre ni protege a estas poblaciones, porque en el caso de Don Luis sigue quedándose sin agua, pero la minería, que es una empresa extranjera, se está llevando todo el recurso hídrico y escaso que hay en la zona de Andagalá. Sí. O, por ejemplo, la minería de oro en la Amazonía. Son las grandes compañías que presionan por el interés económico y los estados no se expresan sobre esas poblaciones vulnerables que viven en esas zonas. Sí, como sabemos, la minería es un emprendimiento que requiere grandes cantidades de agua y lamentablemente los emprendimientos mineros están en zonas donde normalmente hay gran aridez, donde llueve poco y donde el agua prácticamente se extrae como agua subterránea. Ahora, los consumos de agua son tan altos que dejan sin este recurso vital a la población que está, digamos, en las cercanías. Y por supuesto que no se está haciendo absolutamente nada para evitar que este tipo de emprendimientos deje sin agua a la población. No solamente el agua para consumo, sino el agua para sus propios cultivos, porque son cultivos de subsistencia. Con lo cual, evidentemente el daño ambiental es gravísimo, pero sobre todo el daño a las poblaciones
que en definitiva, cuando no tienen cómo poder seguir trabajando en estos emprendimientos, van a ocupar o se dirigen hacia los cinturones de las grandes ciudades, donde por supuesto van a vivir hacinados y en muchas peores condiciones. Por supuesto que comparto su opinión, no se está haciendo nada al respecto, el agua es vital y no nos olvidemos que en la mayoría de estos emprendimientos se usa cianuro, donde muy pequeñas concentraciones de cianuro destruyen una importantísima cantidad del recurso agua. Por lo tanto, evidentemente, debemos cambiar esto y los gobiernos deben proteger a las poblaciones que están, sobre todo, al pie de la montaña, donde se realizan estos emprendimientos mineros. Coincido con usted absolutamente. Bien, seguimos entonces, Lisa. Muchas gracias, Margarita. Seguimos. Bien, los herbicidas producen gran contaminación en cuerpos de agua. Hay ya mucha evidencia digamos, de la acción del glifosato sobre la fauna ictícola. ¿Esto cómo llega hasta el agua? Bueno, justamente porque tanto los campos que están a la vera de los ríos y cuando hay las lixiviaciones después de la lluvia, llega el producto hacia el río y se contaminan los peces. La intoxicación por aspersión con glifosato es notable, este es un tema que mucha gente ya ha sufrido. Hubo un caso muy típico en Paraguay donde murió toda una familia producto de haber sido sometidos a la acción del glifosato agregado por vía aérea. Bien, está claro, digamos, que nosotros tenemos que actuar sobre esto. No estoy diciendo que no hay que usar agroquímicos, estoy diciendo que hay que usarlos racionalmente y en base a los requerimientos que estos productos tienen. Sí, adelante. Doctor, hay otra pregunta de Sí. Roberto Raúl Casas. Roberto, si quiere usted abrir el micrófono y preguntar, está permitido. Sí, cómo no, muchas gracias. Buenas tardes, doctor Coria. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Le quería hacer una consulta en relación al uso de fertilizantes, ¿no? Porque a menudo, digamos, los fertilizantes son contaminantes, y eso es cierto cuando se los utiliza desmedidamente. Ahora, en nuestro país estamos solamente reponiendo entre el 35 y el 38% de los nutrientes que se extraen. Incluso usted mencionó el caso de la región pampeana, ¿no es cierto?, del área núcleo, donde los suelos se están degradando, Digo, este concepto no habría que replantearlo un poco, digamos, en el sentido de que racionalmente usados, los fertilizantes no es una cuestión contaminante o una cuestión que degrade los recursos. Esa sería un poco la pregunta que le quería realizar. Muchas gracias. Sí. No, por favor, gracias a usted. Yo lo que hacía referencia fundamentalmente es a los fertilizantes que están, digamos, elaborados en base a fósforo. No, por ejemplo, el caso de la urea, ¿no? La urea, todos sabemos que se vende como fertilizante en forma de perlas y lo que al degradarse, como no hay fósforo en su molécula, ese problema digamos, del incremento de algas en los cursos de agua no se da. Yo lo que hacía referencia es justamente a la excesiva utilización de fertilizantes en base a fósforo que están generando gravísimos problemas de incremento en la cantidad de algas. Por supuesto que si está bien usado, ese problema no existe. El problema es que en muchísimos casos no se usa correctamente, no se agrega la cantidad adecuada y también existe le pongo un poco más por las dudas, ¿no?
Entonces, evidentemente esto genera un problema. Los fertilizantes tienen que ser usados en la medida en que son indicados desde el fabricante. El tema es si se los usa racionalmente o no. Con respecto a otros fertilizantes que no tienen fósforo en su molécula, la situación es completamente distinta. A eso hacía referencia, Roberto. Muchas gracias, doctor. No, por favor. Bien, seguimos entonces. Los insecticidas, grandes problemas con la contaminación de las cosechas, la destrucción de la fauna reproductiva. Evidentemente, contaminación de cursos de agua y lo que ya sabemos, ¿no? Contaminación también de flora y fauna silvestre. Por ejemplo, el típico caso de los problemas que hay con las abejas, ¿no? Donde en muchos casos, digamos, están impactadas por este tipo de productos y se desorientan y no pueden volver hacia el panal y por lo tanto se pierde la producción. La próxima. Los fungicidas, o sea, aquellos productos que destruyen los hongos, evidentemente hay contaminación de los cuerpos de agua y también contaminación de cosecha. Estos productos en general son bioacumulables y también generan enfermedades tóxicas. La próxima. Por supuesto que estoy diciendo los productos usados fuera de lo que recomienda el fabricante, ¿no es cierto? En el caso del glifosato, evidentemente es un herbicida de amplio espectro, que no es selectivo, y cuando se degrada en el ambiente terrestre produce el ácido amino metilfosforado, el AMPA, que también, por supuesto, es tóxico, y evidentemente existe, digamos, la posibilidad que por percolación este tipo de producto llegue a las napas freáticas, contaminando el recurso agua que consume la mayor parte de nuestra población. Por supuesto que si se hace en forma adecuada y con los indicadores necesarios, este problema no debería ocurrir. La próxima. El glifosato está caracterizado como probablemente cancerígeno para seres humanos. Todavía esto, lo de probablemente no se ha terminado de demostrar, porque hay pruebas que son insuficientes, y lo que sí se conoce es que está absolutamente asociado al incremento de malformaciones genéticas y congénitas y a la teratogénesis. Este es un problema, digamos, de la malformación del feto que en definitiva genera gravísimos problemas en aquellas poblaciones que están muy cercanas digamos, a los cultivos. Hay una gran discusión respecto a qué distancia, cuando se hace fumigación aérea, a qué distancia se debe fumigar partiendo de la última vivienda. ¿Sí? Hay diferentes recomendaciones, en general se asume 800 metros, pero después en la práctica esto se cumple poco y evidentemente hay un gran incremento en estas malformaciones congénitas, producto de que el glifosato en forma, digamos, de aspersión aérea genera graves problemas de incorporación, sobre todo a través de nuestras vías aéreas superiores y a nivel de piel. ¿Sí? Por eso es que este producto está tan criticado en la actualidad. La próxima. Bien, ¿cuáles son otros factores que afectan el desarrollo sostenible? La erosión hídrica y eólica. Evidentemente, la erosión eólica es muy fuerte en nuestro país, en la zona de la Patagonia, donde toda la capa superficial es barrida por los vientos permanentes y con alta frecuencia y alta velocidad. La pérdida de materia orgánica, los productos derivados de distintos tipos de nutrientes que salinizan o acidifican el suelo,
como lo que ya he mencionado anteriormente. Esta situación es una causa de degradación del suelo que debe ser corregida. La próxima. El deterioro de los suelos es notable, lo que comentaba antes de la pérdida de carbono. Ya tiene un efecto muy importante, y también la sequía, en la foto de la izquierda, y la aparición, digamos, de cursos de agua que antes no existían y que viene desde el agua, desde el interior de la tierra. Sobre todo esto se ha visto mucho en San Luis. La próxima. Bueno, uno de los factores que afectan el desarrollo sostenible son los monocultivos, sin ninguna duda. El monocultivo de soja en particular, y que se ha extendido por toda Latinoamérica, en distintos tipos de países, que evidentemente está trayendo destrucción de nuestros suelos. En lo que decía anteriormente, en la formación de nuevos ríos, con este fenómeno que se conoce como sapping, con S, que es un proceso erosivo justamente generado por el agua subterránea, que viene desde el interior, y que evidentemente ha dejado aparejado la generación de nuevos ríos en lugares donde no estaban, y que evidentemente están generando grandes dificultades para la agricultura. La próxima. Otros factores que afectan el desarrollo sostenible, evidentemente, es la contaminación de aguas superficiales. Nosotros generamos una gran cantidad de residuos. En particular, hay hoy una importantísima acción de muchas ONG vinculada con el recupero de residuos plásticos de las aguas superficiales. Evidentemente, ya han aparecido en la estructura de determinado tipo de peces, microplásticos que se han incorporado desde los desechos que volcamos permanentemente sobre nuestras aguas superficiales. Hay mucha tarea en este tema, no solamente en cursos fluviales, también en cursos marítimos, donde las cantidades de plástico que se incorporan son muy importantes. La próxima. Lo que hablábamos antes, el tema de la minería a cielo abierto, de hecho, un factor que afecta el desarrollo sostenible. Evidentemente, la minería a cielo abierto trae la deformación del paisaje, la incorporación de sustancias que son contaminantes, la voladura de los cerros para poder avanzar hacia el mineral que interesa, y por si todo eso fuera poco, lo que significa el riesgo de la presencia de grandes piletones donde está el agua con cianuro, que en muchos casos ha desbordado y ha caído aguas abajo, donde ha contaminado suelo y agua de las poblaciones cercanas. Uno de los factores más importantes y uno de los que más vemos como que afectan el desarrollo sostenible son los altos índices de pobreza e indigencia. Latinoamérica tiene hoy por hoy aproximadamente un 80% de su población viviendo en ciudades, y la población rural cada vez es menor. Por lo tanto, ¿dónde va esta población? A los cordones de pobreza de las grandes ciudades. Es evidente que el hacinamiento, la falta de alimentos y la falta de una vivienda digna producen altísimos índices de pobreza que, por supuesto, afectan el desarrollo sostenible, partiendo de la definición de desarrollo sostenible en el sentido que era un desarrollo de la población actual sin impedir el desarrollo de las generaciones futuras. Bueno, este es un problema de una solución muy difícil, donde se producen efectos como la inseguridad alimentaria, donde esta inseguridad alimentaria está provocada por un aumento de la temperatura promedio, inundaciones de todo tipo, sobre todo con aguas
superficiales de grandes ríos, el corrimiento de la frontera agrícola a la que ya me he referido, contaminación de aguas y de suelos, pero sobre todo, en la inseguridad alimentaria tiene mucho que ver el tema de que la población que está por debajo de la línea de la pobreza consume el alimento que puede y no el que quiere. La próxima. ¿A qué llamamos seguridad alimentaria? Que es básica para un desarrollo sostenible. Bueno, se da la seguridad alimentaria cuando todas las personas tenemos acceso físico, social y económico a alimentos que sean seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para nuestra vida. Evidentemente, esta seguridad alimentaria hoy está muy hackeada por distintos tipos de los problemas que ya he mencionado anteriormente. La próxima. Esta seguridad es entendida, digamos, como el derecho que tienen todas las personas a una alimentación nutricional y culturalmente adecuada. Es decir, ¿por qué culturalmente? Porque es evidente que debemos insistir en el consumo de alimentos que se tengan en cercanías del lugar de su consumo. Eso no pasa en Argentina, evidentemente no pasa, y donde, digamos, el consumo de alimentos está muy vinculado a nuestros gustos en particular, pero no a las zonas productivas donde estos alimentos se generan. La próxima. Bien, digamos, este derecho ya está definido en la Cumbre Mundial de la Alimentación desde el año 96 en adelante, y evidentemente es una de nuestras grandes problemáticas a poder resolver. La próxima. Ahora, ¿cuándo tenemos seguridad alimentaria? Cuando hay disponibilidad de los alimentos, es decir, estar disponibles significa que yo los pueda conseguir en un ámbito cercano a mi lugar de domicilio. El acceso a estos alimentos, que se está refiriendo, por supuesto, al acceso económico, es decir, a que sean accesibles desde un punto de vista estrictamente de precios razonables, y la utilización que hacemos de estos alimentos, que en muchos casos no es la más adecuada. Evidentemente, hace falta mucha capacitación en este punto y para evitar generalmente los desperdicios que se generan en la utilización de nuestros alimentos base. La próxima. Esta disponibilidad, bueno, evidentemente debe estar, digamos, pensada para satisfacer requerimientos de la población y no como una demanda de mercado. La próxima. Esta disponibilidad debe ser estable en el tiempo, evitar las fluctuaciones de precios, debe ser sustentable en su capacidad de asegurar condiciones, digamos, las condiciones anteriores, y evitar el deterioro de los recursos naturales que no son en mucha medida renovables. La próxima. ¿Cuál es uno de los principales problemas nutricionales de Argentina? Bueno, para menores de 5 años, la anemia, un producto de la falta de ingesta de alimentos en cantidad suficiente, la baja talla, y evidentemente, digamos, también el sobrepeso que viene en función de consumir demasiada cantidad de alimentos en base a harinas y no un alimento diversificado. Bueno, de todos los países del mundo, Latinoamérica, digamos, es uno de los lugares donde se genera mayor nivel de inseguridad alimentaria. En nuestro país el consumo de proteínas es alto, históricamente ha sido alto, pero evidentemente hoy esto ha ido disminuyendo, porque la población no come lo que quiere, sino lo que puede. Y evidentemente esta disponibilidad de los alimentos se hace cada día más compleja. ¿Hubo algún problema, Lisette?
Sí, no sé qué problema tiene la presentación que se va pasando sola rápidamente, así que la dejé de compartir, ahora la voy a compartir de nuevo. Bueno, perfecto. Seguimos entonces mientras Lisette encuentra la forma. Es evidente que, digamos, dentro de las problemáticas más importantes del cambio climático están las que ya hemos visto. Ahora, ¿cuáles son, en la medida del tiempo que está disponible, cuáles son aquellas medidas que uno puede encarar para minimizar, digamos, las situaciones tanto de inseguridad alimentaria como de cambios climáticos fuertes, etcétera, etcétera? Bueno, evidentemente, una de ellas es el uso de energías renovables. Las energías renovables, evidentemente, son una solución al problema en la medida en que se puedan ir incorporando en mayor cantidad a nuestra vida cotidiana. Vuelvo sobre el punto anterior, donde hablábamos de la disponibilidad de alimentos. Es evidente que pasamos esta... Ahí está perfecto, sí. Otra vez... La seguridad alimentaria entonces no se pone en discusión de dónde vienen los alimentos, sino que sean adecuados. Esta disponibilidad está basado en la productividad, por supuesto, de la tierra, y que evidentemente los sistemas jurídicos y ambientales pretenden que el desarrollo sea sustentable, en el sentido que podamos tener la generación de cantidades importantes de alimentos diversificados a lo largo del tiempo. La próxima. Esta disponibilidad, evidentemente, hace mucha referencia a los productos que se generan en la propia zona donde van a ser consumidos. ¿Cuánto tiempo queda, Lisette? Por favor. Quedan 20 minutos para después el diálogo. Estoy preguntando a técnica a ver qué pasa, que se pasa solo. Está bien, sigo yo sin el PowerPoint hasta que vos lo puedas solucionar. Decía recién que una de las formas más importantes de mitigar los efectos del cambio climático es el uso de energías renovables. Estas energías renovables en nuestro país tienen un bajo desarrollo en general. Estaba previsto que para el año 2016, tuviéramos un 8% de energías renovables, pero evidentemente eso no se cumplió, apenas hemos llegado al 2%, y es evidente que debemos concentrarnos en el reemplazo de los combustibles fósiles por energías renovables. ¿Cuál de ellas? Por ejemplo, bueno, depende de la región, tenemos algunas energías que son más apropiadas. Por ejemplo, en nuestra provincia de Santa Fe, es evidente que una de las energías renovables más que promueven mayor esperanza de desarrollo es la de la biomasa. La biomasa, evidentemente, al ser una provincia agrícola, hay una importantísima cantidad de remanentes de biomasa que se utilizan, digamos, con distintos fines, por ejemplo, calefacción, por ejemplo, generación de energía eléctrica, y en cada uno de estos usos estamos reemplazando los hidrocarburos fósiles. Es decir, lo que estamos haciendo es reducir en forma muy importante la emisión de gases de efecto invernadero. También a nivel país hay distintos lugares donde se puede aplicar otro tipo de energías renovables, por ejemplo la eólica, con un gran desarrollo en las provincias del sur, donde los vientos permanentes permiten la generación de energía eléctrica de esta forma, y donde uno de los principales problemas que hay aquí no es la generación de energía eléctrica, sino lo que significa acumularla
en forma racional para poder utilizarla en algún momento posterior. Bueno, evidentemente en esto se está trabajando mucho, se está usando el hidrógeno como vector energético, con gran esperanza de desarrollo. También, evidentemente, surge la posibilidad de las baterías de litio, que son de alta efectividad. Nosotros tenemos a nivel país una importantísima cantidad de mineral de litio en la zona norte de nuestro país. Evidentemente, el litio, que es hoy un material estratégico, se está obteniendo a partir de los salares, donde evidentemente del recupero de la sal quedan la posibilidad de obtención del carbonato de litio, que después procesado llega hasta el litio metal. Bueno, evidentemente uno de los problemas que estamos teniendo es que si bien somos lo que se considera el triángulo del litio con Chile y Bolivia, lo que no estamos haciendo es procesar ese litio en función de obtenerlo para nuestro consumo interno y en definitiva estamos embarcando una importantísima cantidad de este mineral por el puerto de Antofagasta hasta Estados Unidos, donde allí se procesa. Es una lástima que no podamos encarar esta producción en nuestro país. Otro tipo de energía renovable, evidentemente con desarrollo importante en distintos lugares del país, es la fotovoltaica. La fotovoltaica llega, dado que hay muchas zonas con una importante cantidad de asoleamiento, llega a ser de gran uso, sobre todo para consumo domiciliario. Entonces, estamos evitando dos problemas. Uno, el uso de energía eléctrica producida por quema de combustibles fósiles, y el otro, que estamos generando energía en el lugar donde se usa. Es decir, no tenemos que transportar esta energía durante cientos de kilómetros como pasa con otros tipos de emprendimientos, como por ejemplo el de Futaleufú, donde se lleva energía eléctrica por 800 kilómetros hasta la fábrica de aluminio de Aluar, en Puerto Madryn, donde evidentemente estamos, al transportar semejante cantidad de kilómetros de energía eléctrica, hay una gran pérdida, más allá de la formación de ozono alrededor de los cables de alta tensión. Otro tipo de generación importante de energías alternativas es la solar, pero térmica, es decir, el uso de energía solar vinculada con el aprovechamiento del sol para calefaccionar el agua en lo que son calefones solares para uso a nivel domiciliario, con lo cual, evidentemente, al estar en un precio razonable para su adquisición, permiten, digamos, de alguna forma que se puedan comprar a un precio razonable y se puedan utilizar en distintos tipos de emprendimientos domiciliarios. Otro tipo de energía renovable es por supuesto, la mini hidráulica, con la colocación de, digamos, de turbinas a nivel de los ríos. Esto tiene una aplicación importante en ríos de llanura con algún tipo de, digamos, de diferencias de nivel, donde en esa diferencia de nivel el agua produce el movimiento de las turbinas y la generación de energía eléctrica. Esto en la provincia de Santa Fe existe en el río Carcarañá, donde se alimenta un molino harinero en base a este tipo de energía. En fin, energías alternativas y renovables hay varias. Nosotros podemos hablar mucho tiempo de esto, pero mi objetivo era mostrar que una de las formas de combatir el cambio climático, decíamos que es la generación de gases de efecto invernadero. Este tipo de energía
en su generación no produce gases de efecto invernadero y son absolutamente aprovechables y son energías limpias. Ahora bien, en otros países del mundo, que están más avanzados que nosotros en estos temas, evidentemente hacen el aprovechamiento integral de fuentes alternativas de energía y producen, de alguna forma, una importantísima cantidad de energía para calefacción o para el tema de generación de energía eléctrica, pensando en que se puede, digamos, hacer un uso racional de este recurso y que nos permita, digamos, los residuos que se obtienen de distintos tipos de actividades, transformarlos en energía. Casos muy concretos se ven, por ejemplo, en Dinamarca, donde se genera energía eléctrica y se genera calefacción a través de la quema de residuos sólidos urbanos. Estos residuos sólidos, evidentemente, son los domiciliarios, que previamente han sido clasificados, han sido de alguna forma separados los productos más útiles y utilizados para su tratamiento térmico para generar energía y calor. Hay una pregunta, me parece. A ver. Sí, doctor, una pregunta que dice, ¿qué Sí. podemos hacer desde las universidades para ayudar en la mitigación? Bien, perfecto, gracias. Desde las universidades podemos hacer mucho y estamos haciendo varias cosas, pero evidentemente este es un camino que lleva a que permanentemente vayamos incorporando nuevas actividades. Por ejemplo, desde la universidad, la primera cuestión, el primer tema que tenemos es la capacitación en cuestiones ambientales, ¿sí? Sin duda que la generación de carreras de grado y posgrado sobre estos temas capacitan a la población. Pero otras, por ejemplo, evidentemente el uso de energías renovables. Nosotros estamos en una planta piloto que tiene UCEL, la universidad donde yo trabajo, en zonas cercanas a Rosario, la colocación de paneles fotovoltaicos que permiten, digamos, transformar la energía solar en energía eléctrica. Por supuesto que esto debe ser colocado en lugares donde reciban el sol permanentemente y, si es posible, orientar estos paneles para que puedan generar mayor cantidad de electricidad. Un detalle sobre esto es que de la energía que viene del sol, solo entre un 17 a un 20% de energía se puede transformar de solar a eléctrica, ¿sí? Por eso se están mejorando actualmente muchísimo los paneles solares, que son originalmente de silicio, para que puedan ser más eficientes a la hora de su utilización. Había la quema, dice, el quema de residuos. Sí, Eduardo Cosenso, ¿la quema de residuos es más o menos contaminante que el compostado? Es que son dos procesos muy distintos. La quema de residuos que yo hacía referencia no genera ningún tipo de emisión, porque son todas encapsuladas dentro de dispositivos que permiten transformar ese residuo en calor y electricidad, pero sin que se emitan gases hacia el exterior. La otra cuestión es que el compostaje, de hecho, es un medio muy útil para, digamos, el mejoramiento de los suelos en base a, digamos, un proceso que lleva su tiempo, que se está haciendo en Argentina bastante en este tema, pero pensemos que para obtener un compost adecuado no solamente hace falta tener materia orgánica, restos de poda, de escamondas, sino que también hay que proteger a estas pilas que se hacen con este tipo de
de suelo y de materia orgánica, y que el proceso normalmente demora unos 6 meses para poder obtenerse un compost de calidad. Sí, ¿hay otro? Bien, hay otra pregunta. Dice, en muchos países de Europa se aplican impuestos o tasas ambientales para aquellas empresas que contaminen. ¿En Argentina se está avanzando en este tema? En Argentina no se avanza en ese tema porque para poder avanzar en esto, es muy interesante esta pregunta, para poder avanzar en este tema primero hay que demostrar que la empresa contamina. Para eso hay que hacer mediciones. Y existe muy poco equipamiento y poca gente capacitada para hacer mediciones, por ejemplo, de calidad de aire, por ejemplo, de los gases que emiten las chimeneas. No se puede aseverar que una empresa contamina cuando no se puede tener claro que esos gases que está emitiendo están fuera de los límites de emisión que permite la normativa argentina, ¿sí? Nuestra ley ambiental, la 25675, no establece límites máximos permitidos para emisión de contaminantes. Por lo tanto, estos límites son generados por las propias provincias donde estas empresas están trabajando, y en cada caso difiere el valor de los límites máximos permitidos para emisión. Por lo tanto, para poder hacer digamos, la aplicación de una multa, deberíamos confirmar que la empresa contamina y a partir de allí establecer fórmulas polinómicas que permitan de alguna manera establecer cuánto contamina y que el valor de la multa, digamos, sea lo suficientemente importante para que la empresa se decida a cambiar el proceso para bajar su emisión. En muchos países de Europa se hace esto, sí, pero porque se puede medir, porque hay equipos y hay gente para esto, y hay una determinación de los gobiernos, tanto provinciales como nacionales, para evitar la contaminación del aire. Mientras esto acá no sea una prioridad, este problema no se puede aplicar directamente porque no hay forma de medir. Además hay otro problema, en los lugares donde se aplican multas de este tipo, en muchos casos no son suficientemente fuertes como para hacer que la empresa se decida a modificar. En general, las empresas que tienden a modificar sus procesos para emitir menos son aquellas que han sufrido, digamos, aplicación de multas muy grandes y donde también, por supuesto, hay mayor conciencia ambiental en estos países de Europa, donde evidentemente contaminar no es negocio. Aquí todavía estamos viendo si nos conviene más o no pagar la multa o reducir la emisión. Y ese es el problema de fondo. Bien. Bien, muchas gracias a los que preguntaron y al doctor por las respuestas. Claro, sería como imposible legislar algo que no está regulado de alguna manera, si no está declarado cuánto se contamina y en números y cuantificado, no se pueden aplicar esas multas, digo, está imposible. Claro, exacto, hay muchas provincias que tienen su propia legislación como límites máximos permitidos para emitir y en muchos casos han sido copia de otras legislaciones y se incorporan algunos contaminantes a medir que no existen equipos en Argentina que permitan tener una medición a ese nivel de límite de detección, por lo tanto tampoco podés establecer si está o no contaminando. Contaminar significa estar fuera de los límites permitidos. Si eso no se puede verificar, no hay forma de aplicación. Esa es la cuestión. No solamente está el tema que decíamos antes de la reducción de los, digamos, de los productos que generan gases de efecto invernadero, sino que en muchos casos, en estos países europeos a los que hacía mención, la cuestión de fondo es
digamos, cómo se puede utilizar los subproductos que salen de una empresa que sean fuente de alimentación como materia prima a la próxima. Hay casos típicos, por ejemplo, de parques industriales, en Suecia, Dinamarca, en Escandinavia en general. Uno es muy importante, es el de Simbiosis, en las afueras de Copenhague, donde el parque es un circuito cerrado donde lo que entra en una empresa se transforma en producto y lo que sale como efluente de esa empresa es la materia prima para la que sigue, ¿sí? Entonces, ese tipo de concepto hace que al final del proceso se hayan obtenido distintos tipos de productos, no se haya emitido gases de efecto invernadero, no hay residuos que tratar, porque los residuos se han transformado en materia prima, y por otro lado, es evidente que, por ejemplo, en un caso típico, el uso de yeso, ¿no? Para la construcción, en estos países se obtiene a partir de caliza, que es un producto natural que hay en muchos lugares del mundo, al cual se hace circular dióxido de azufre para formar el yeso, ¿sí? Entonces, el yeso que antes se importaba en Dinamarca, hoy se fabrica a partir de un desecho que es el dióxido de azufre, ¿sí? La transformación de estos desechos en producto es básico y es un objetivo al que tenemos que tender, sin ninguna duda, en nuestro país. Nos falta mucho, sí, nos falta mucho, pero ese es el horizonte, ese es el objetivo al cual debemos encarar. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien, ¿alguna otra pregunta? Pueden abrir micrófono también y preguntar. Bueno, entonces para terminar con la exposición. Sí, está muy claro. El doctor Coria es muy claro y a veces uno se queda sin preguntas porque como que lo dice todo. Sí. No, lo último que quería comentar es que cuando hablamos de desarrollo sostenible, en realidad lo que estamos haciendo es preservar nuestro planeta para las futuras generaciones. Esto en realidad se ha tomado conciencia hace relativamente poco tiempo, pero da la impresión de que estos postulados que se han incorporado rápidamente a lo que se conoce como economía circular, está dando muy buenos resultados en distintas partes del mundo. Sin lugar a duda, la economía circular lo que pretende es el uso de todos los subproductos que se generan durante la producción de determinada actividad para lograr que se baje el costo de las materias primas, se baje el costo de producción y que la población mundial tenga acceso a estos tipos de productos, ¿sí? Hoy por hoy se está haciendo algunas cuestiones muy interesantes, por ejemplo, en lugares desérticos donde falta el agua, sin lugar a duda, se está ya en etapa de producción de equipos en los cuales se logra tener agua partiendo de la condensación del vapor de agua existente en el aire. Con lo cual hay equipos que transforman, digamos, este vapor de agua en agua líquida y que permiten que la población de determinados lugares pueda tener el agua como un acceso vital para consumo humano. Por supuesto, un agua sin contaminar. Ejemplos de este tipo hay muchos, pero en definitiva la tendencia mundial es hacia la economía circular y la producción sustentable. Y por supuesto que dentro de los objetivos del desarrollo sostenible,
Esto que he mencionado, sobre todo el tema de, digamos, pobreza cero, el tema de la alimentación, la seguridad alimentaria y el cambio de la matriz energética son los temas del futuro. Y la universidad, como antes alguien preguntaba, tiene mucho que decir sobre esto, porque evidentemente es un cambio de paradigma de la producción que hemos tenido durante décadas, en la cual lo único que importaba era el rédito económico. Hoy los cálculos ambientales y todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible son parte de nuestro sistema productivo. Por mi parte nada más, no sé si hay alguien que quiera hacer una consulta, si no aquí terminamos. Leemos o escuchamos preguntas porque pueden abrir micrófono también, están habilitados. Gracias, Eduardo, por escuchar, por estar hasta el final. Lo mismo los demás que se quedaron. Lice, tengo una pregunta, por favor. Sí, ¿cómo no? Sí, claro. O no, o sea, quiero la opinión del doctor Coria respecto a esto. O sea, yo no estoy del todo de acuerdo, obviamente no soy experta en el tema, con mencionar cambio climático porque desde la formación de la Tierra nunca ha sido estático la transformación del clima, ¿cierto? En toda la historia, pues como de Gaia y de la Tierra. ¿Por qué no se usa un término que sea como más, no sé, ¿cómo decirlo? Que no suene como deterioro, claro, o aceleramiento de un proceso ¿cierto? Siempre se habla de cambio climático, pero se sabe que el clima no es una constante. Es correcto lo que usted dice, pero cambio climático se usó y se usa para demostrar que la variación en las condiciones del clima es de origen antrópico, es de origen humano. Las variaciones que hubo en el clima desde que la Tierra se generó no tenía que ver la participación del hombre, pero está claro y demostrado que el cambio que hoy se produce, como por ejemplo la elevación de la temperatura de la corteza terrestre, se debe a fenómenos generados por el hombre. Digamos, la denominación cambio climático tiene que ver con que el cambio lo hizo el hombre, no los factores de la atmósfera. No sé si está claro. Clarísimo. Bueno, muy bien. Bueno, doctor Coria, le agradecemos en nombre mío de la organización su presentación y su buena disposición para esta charla. Ha quedado grabada, así que más adelante la vamos a estar editando y subiendo cuando terminen las jornadas a las plataformas de las universidades, así que se la vamos a compartir. Muchísimas gracias, Lisette. Gracias a todos los asistentes también, por supuesto. Bueno, gracias, muy amable. Nos vemos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego, saludos. Hasta luego. Hasta luego.